Buenas noches, amigos. Nuevamente aquí cumpliendo nuestra cita de todos los lunes a las 7 de la noche. Hoy arrancamos con casos de éxito. Este fue el tema que nos recomendaron tratar durante la semana pasada. La mayoría de sus sugerencias fue muéstreme casos de éxito, porque realmente lo que nos dicen las personas es que pues realmente tanta belleza sí es cierta. Entonces hoy traemos unos casos de éxito, pero más que el caso de éxito como tal, debemos entender lo siguiente. Hay unos beneficios de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante que son tangibles e intangibles, o los que podemos medir con cifras, con números, o los que podemos medir en situaciones de impactos emocionales, si se puede decir así. Pido disculpas a todos los psicólogos o las personas que entiendan mal los términos, pero para que todos nos entendamos, yo diría que tangibles son los que yo puedo medir en valores, en plata, y los intangibles son esos que de alguna manera, pudiéndole colocar algún valor, no es tan fácil, pero ahora los vamos a mirar. Entonces, en tangibles. Entonces, el primer beneficio es el valor del capital, que independiente de los valores causados que tengamos en el momento de ingresar a la insolvencia de persona natural, por intereses de mora, intereses de plazo, gastos de cobranza, realmente el valor inicial con el que vamos a iniciar es con el capital. Los intereses de plazo y moratorios se dejan para una segunda etapa. Entonces aquí, para que miremos el análisis desde un punto de vista general, hay un desconocimiento y un mito que dice que cuando yo entro a la ley de insolvencia, de una vez los intereses de plazo y los gastos, intereses de plazo, intereses moratorios y los gastos de cobranza se pierden. No, no se pierden. Lo que pasa es que se van a analizar en otra etapa. Al principio yo arranco con capital. Ahora, que la práctica dice que en la mayoría de los casos, por los acuerdos de pago que se presentan, nosotros podemos conseguir que esos intereses de plazo y esos intereses moratorios causados sean condonados y que al generar una nueva propuesta, esa nueva propuesta sí tenga algunos intereses de plazo. Pero es importante que entendamos eso, que no es que por estar en la ley de insolvencia entonces los intereses de plazo y los intereses moratorios y los gastos de cobranza se pierden. No es eso. Lo que pasa es que la ley dice que para efectos de, por ejemplo, el porcentaje de votación de cada uno de los acreedores, se tiene en cuenta el capital. Entonces, para que tengamos claro, porque esto hace muchas veces que los acuerdos de pago que se presentan no sean aceptados por los acreedores, precisamente porque desafortunadamente hay asesores que presentan esa posibilidad, y realmente un acuerdo de pago debe contemplar, sobre todo cuando son a más de 60 meses, de alguna manera intereses. Es posible que con unos tiempos de pago más pequeños se pueda conseguir sin intereses de plazo. Pero esto es para qué? Estas recomendaciones que nosotros hacemos es para que entendamos que la ley de insolvencia es esa oportunidad de llegar a una negociación, pero esto es votación. No es que porque entro a la ley de insolvencia, entonces ya no pago intereses de plazo o intereses moratorios o gastos de cobranza. Otro de los beneficios tangibles que tenemos es la diferencia en tasa. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener aquí una tarjeta de crédito. Ahorita con el tema de la subida de las tasas de interés, están casi en el 30 y pico, casi en el 40. Entonces, aquí es se pueden ver unas tasas del punto 8, punto 9, del 1.
en algunos casos del 1,2, otros más baratas, pero lo que les quiero decir es que sí, que efectivamente aquí tenemos unos beneficios de tasa de interés que vamos a poder lograr más favorable. De hecho, dentro de la insolvencia, pues de alguna manera el tema de la votación hace que algunos bancos que son muy fuertes a la hora de negociación, pero que su posición dentro de la votación, es decir, que su capital no representa más del 50%, pues requieren para que se pueda aprobar un acuerdo de pago que otro de los acreedores nos acompañe. Disminución de plazo, lo mismo. Si yo tengo un hipotecario, por ejemplo, a 20 años y de pronto yo disminuyendo un poco la tasa, puedo volverlo 15 años, eso también se da. Entonces, claramente acá podemos ver que efectivamente estos valores de capital, intereses de plazo, diferencia en tasa, disminución de plazo, se vuelven números, se vuelve plata. Y ahora más adelante lo vamos a ver con unos casos reales. Eh, Capitalización de activos. La idea el espíritu de la norma es que nosotros logremos llegar a un acuerdo de pago. Ese es el espíritu. ¿Para qué? Para que la economía se reactive, para que nosotros como usuarios de la economía, como participantes de la economía, realmente salgamos de ese bloqueo que normalmente es el que ocurre, no tanto, no solo en el sector financiero, cuando una persona está en mora, sino también eh, por ese bloqueo emocional, esos impactos que se reciben, pero que precisamente en el momento de llegar a un acuerdo lo vamos a poder volver a arrancar, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista emocional, capitalizando activos. ¿Eso qué quiere decir? Dejando de perder nuestros activos. Ahora, por favor, entendamos que si no logro hacer un acuerdo de pago en las condiciones en que yo puedo pagar, porque muchas veces uno no puede lograr los acuerdos de pago porque no están dentro de las políticas de los acreedores, pues en ese momento eh, se genera una figura jurídica que se llama la liquidación patrimonial. ¿Y en qué consiste la liquidación patrimonial? En nada menos que pagar con los bienes. Entonces, si yo tengo un valor de bienes mucho mayor que el de mi deuda, simplemente se hace una adjudicación y yo quedo con una participación. ¿Qué es una adjudicación? Es una figura en donde a cada uno de los acreedores se les asigna un porcentaje de los inmuebles, de los bienes que yo tengo, muebles e inmuebles, y ya ellos estarán en libertad de aceptarlo o no. En ese momento, si el valor alcanza, con eso se pagan las deudas y si queda algo, como les decía hace unos minuticos, nosotros quedamos como parte de dueños del capital, de activos. Si no, simplemente, si no alcanza, que también tenemos uno de los ejemplos, es donde el valor de los activos no alcanzaba, pues en eso se da el fenómeno jurídico que se llama descargue de deudas. Nos están preguntando aquí que cuál es la diferencia entre el proceso ejecutivo y la adjudicación. Yo decía que el remate, efectivamente, el remate es la figura que se da dentro del proceso ejecutivo, en donde para pagar las deudas, lo que dice el procedimiento es que el bien mueble o sujeto a registro se saca a remate. ¿Y qué remate? Es a quién da más plata por el inmueble. En ese caso, lo que dice la ley es que lo primero es que el bien inmueble se valora por el 70% del avalúo que se presente. Esto quiere decir que si un inmueble vale 100 millones de pesos, la puja arranca desde 70 millones de pesos, que es el 70%. Entonces, miren que de entrada ya uno va perdiendo el 30%, lo que no pasa en la adjudicación. En la adjudicación el inmueble se adjudica por el valor del 100% del avalúo comercial. Bueno, estos son los temas tangibles, lo que yo puedo manejar en temas de plata. Y eso es un pedacito, porque es que hay otras cosas que son los intangibles y yo no sé qué son más importantes, sobre todo cuando yo no tengo plata.
porque es que si yo estoy en, el, en la situación en que no puedo pagar, pues lo que pasa es eso, que no tengo plata. Entonces, los beneficios tangibles pues los acabamos de mencionar, pero los intangibles, lo primero es la suspensión de llamadas, de cobros, de procesos ejecutivos y de restitución de inmuebles. Esta es la mejor tranquilidad que uno pudiera recibir. ¿Para qué? Porque entonces estas ventanas de tiempo que se abren son precisamente para lograr un acuerdo de pago. Recordemos que lo que busca la ley de insolvencia es, en primer lugar, un acuerdo de pago. Y si después de que se presenta un acuerdo de pago no es aceptado por los acreedores y tengo que pagar con mis activos, con lo que tenga, uno siempre tiene algo, deudas por lo menos, pero uno paga con lo que tiene. Precisamente la ley de insolvencia, el espíritu es que las personas reactiven los temas económicos. Y si la realidad es que una persona, sus activos no alcanzan para cubrir las deudas, pues precisamente esa es la misma filosofía, por ejemplo, de la insolvencia de personas jurídicas. Yo hago mucho ese ejemplo de las personas a veces se sienten incómodas porque sienten que están faltando a su palabra cuando no le pagan a los bancos el total de los intereses, el total de lo que dice el contrato y sienten que no están honrando su palabra, pues yo aquí lo que les digo es, miren, este es un tema empresarial y la ley le está diciendo a usted que si usted es un deudor de buena fe, que realmente tiene problemas económicos y que no logró cubrir con sus deudas, pues precisamente la ley le da la opción de que usted vuelva a arrancar. Y lo primero es que precisamente necesita es que usted esté tranquilo para que vuelva a ser productivo en la economía nacional. Entonces, lo primero es suspensión de llamadas de cobros y procesos ejecutivos y de restitución de inmuebles. La optimización de reportes en centrales de riesgos, ¿por qué las colocamos acá? Porque de segundas, porque en segundo punto, pues no porque sea más o menos importante de otros beneficios que se tienen, que ahorita los vamos a hablar de los intangibles, pero sí es lo que la gente dice y entendiendo que el tema de los bancos es tan importante y para la vida de muchas personas, la optimización en centrales de riesgo dice que si uno hace un acuerdo de pago y en la medida que uno lo va honrando, el registro de centrales de riesgo se va mejorando, obviamente. Entonces, lo primero que la ley de insolvencia nos enseña es a ser prudentes, a manejar una muy buena filosofía de endeudamiento, es aprender a manejar el crédito. Entonces, seguramente en el momento en que ya estemos listos para nuevamente obtener recursos por parte de los bancos, pues seguramente la enseñanza del tiempo que duramos honrando el acuerdo de pago, pues será muy importante para tomar esas decisiones, pero para las personas que tienen es muy importante para ellos el reporte en centrales de riesgos. En caso de un acuerdo de pago se va mejorando. Y en el caso de la liquidación patrimonial, dice que después de pasado un año debe estar por lo menos el tiempo máximo exigido por la ley. El tiempo máximo exigido por la ley es el doble de tiempo que uno duró en mora, máximo 4 años. Entonces, 4 más 1 son 5 años los que debería estar reportado. Ahora, siempre y cuando ya haya salido la sentencia del descargue de deudas, que esta sentencia puede durar entre 6 meses, 4 años, 5 años. Nosotros tenemos procesos que han salido en 1 año y medio, tenemos procesos de 2 años y medio y hay procesos que llevan 3, 4 años y no han salido. Entonces, la gran ventaja para ese caso, la idea es que todos sepamos realmente a qué nos enfrentamos cuando estamos al proceso de insolvencia, y es que la primera etapa, es decir, la etapa de negociación, la vamos a terminar entre 60 y máximo 90 días. Y la etapa de liquidación es una etapa que puede durar entre 6 meses y 4 o 5 años. No saben, depende de los tiempos de los juzgados. Pero lo que les decía, los beneficios se ven desde el momento en que se admite el proceso de insolvencia, ya sea en la etapa de negociación, y algunos otros beneficios empiezan en la etapa de liquidación. Pero precisamente la ley prevé
que como efectivamente el insolvente puede llegar a tener mejores ingresos, prevé que las deudas adquiridas antes de iniciado el proceso en el momento en que se inicia el proceso de insolvencia, ya sea para la negociación o el proceso de liquidación, todos los bienes que se consigan después de esa fecha no harán parte del activo que se pueda utilizar para pagar las deudas. Todo esto, ¿para qué lo hago? Para que entendamos que si bien es cierto, es un proceso, sobre todo en la etapa de liquidación, que se puede demorar, también tiene muchos beneficios, entre otros, que si no logramos hacer una negociación dentro del proceso de esa primera etapa que es la negociación, dentro de la liquidación también tenemos una oportunidad jurídica que se llama se me fue, ahorita ya les diré, es la oportunidad que tenemos de volver a presentar un acuerdo resolutorio para volver a llegar a un acuerdo con los acreedores que se regirá por lo mismo que estaba en la primera etapa de negociación y que consiste simplemente en obtener la mayoría en como mínimo dos acreedores de más del 50% para un acuerdo de pago a 60 meses y si yo lo quiero o lo necesito a más de 60 meses, en ese momento entonces necesitaré más del 60% de la aprobación. Suspensión de descuentos de nómina, libranzas, suspensión de remates y pagos según la realidad del acreedor, del deudor, perdón. Entonces, miren que aquí tenemos beneficios tangibles que los podemos revisar muy fácil, ahorita vamos a ver, pero ¿cuánto vale la suspensión de las llamadas de cobro? ¿Cuánto vale la optimización de reportes? ¿Cuánto vale la suspensión de descuentos de nóminas, suspensión de libranzas? ¿Cuánto vale la suspensión de un remate? Cuando ya está ese remate a punto en 2 meses sé que me van a rematar mi casa, pues inicio el proceso de insolvencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener una posibilidad de hacer un acuerdo de pago que sea más acorde a mi realidad, que yo pueda salvar mi activo y que si lo voy a perder porque realmente lo necesito para pagar las deudas, que por lo menos sea tomado con el 100% del avalúo y que si ese bien, que si ese inmueble no alcanza a cubrir la totalidad de las deudas, entonces que tener el beneficio que nos da la ley eh, de poder tener el descargue de deudas que consiste en que si mis bienes no alcanzan, entonces simplemente me dan el descargue de deudas y que en la práctica es que todas las deudas jurídicas migran a ser deudas naturales. Entonces, un pequeño resumen, los beneficios son tangibles e intangibles. Vamos a mirar los tangibles, que son el valor del capital, los intereses de plazo y moratorios, gastos de cobranza, la diferencia en tasa que existe entre la que tenía en el momento en que me dieron el crédito y la que se genera cuando estoy en mora, porque normalmente la que se genera cuando estoy en mora, en la mayoría de los casos, es la máxima legal permitida, que hoy está alrededor del 40% anual, la disminución de plazo y la capitalización de activos. Esos son los beneficios tangibles. Ahora, los beneficios intangibles. La suspensión de llamadas de cobro y procesos ejecutivos, procesos de restitución de inmuebles, la optimización de reportes en centrales de riesgo, la suspensión de los descuentos de nómina y libranzas, la suspensión de remates y pagos según la realidad. Entonces, ya entendiendo esto, vámonos a mirar el primer ejemplo. Entonces, un acuerdo de pago. Aquí ustedes, por favor, más o menos con las cifras, van mirando y lo pueden ir aplicando a su caso concreto. Todas las personas que están viendo en este momento en tiempo real, que quieran hacer alguna pregunta, con mucho gusto, si no, la dejan en nuestras redes sociales y con mucho gusto nosotros le hacemos este escenario, este ejercicio en el escenario de cada uno de ustedes. Entonces, el capital adeudado de esta persona con la que logramos el acuerdo era de 275 millones. Hasta esa fecha tenía unos causados de 57 millones de pesos, 56,984.
valor de las cuotas si estuviera al día, 11.635.000. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, para cubrir esos 275 millones que estaban comprendidos entre un crédito de vehículo, un crédito hipotecario y algunos de quinta clase, es decir, tarjetas de crédito y personas naturales, pagaba 11.635.000. Tenían tiempo de mora más o menos 8 meses y el valor de los activos de él estaba en 300 millones de pesos. Entonces, mire que esta persona estaba más o menos ras con cantidad, el valor de sus activos con el capital adeudado, pero mire que si al capital le sumamos los 56 millones, ya está por encima. Y si a eso le sumamos, porque recuerden lo que les dije al principio, los intereses de mora, los intereses de plazo, los gastos de cobranza, no es que por la ley de insolvencia se suspenden o se congelan. No, señor, si esto se llega a ir a una liquidación, eso es un taxímetro que sigue corriendo. Entonces, aquí teníamos esta situación. ¿Cómo fue el acuerdo de pago? Entonces, el acuerdo de pago se logró de la siguiente manera. Primera clase, se hizo 2 cuotas de 3.125.500. Recordemos que traía cuotas de 11.635.000 y lo bajamos a 3.125.000. Tercera clase, el hipotecario, tenía 3.178.183 para pagarlo en 44 cuotas. Entonces, uno de los beneficios de la ley de insolvencia también es que me permite pagar de forma organizada. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que yo voy a pagar es que lo primero que voy a pagar es a la primera clase, que son impuestos, temas de laborales que pudiera tener con algunas personas, el tema de alimentos que no entra en las negociaciones. Entonces aquí este señor tenía un endeudamiento de aproximadamente 6.251.000 pesos. Más o menos lo paga en 2 cuotas. Tercera clase, entonces lo va a pagar en 44 cuotas de 3.178.000 y en quinta clase va a pagar 41 cuotas de 3.794.000. Recuerden que ese señor tenía cuotas mensuales de 11 millones de pesos más o menos y logró bajarlas a 3.794.000. ¿Cómo lo logró? Entonces, presentando un acuerdo de pago serio y sostenible en el tiempo que fue interesante para más del 60% de los acreedores. Seguramente en quinta clase fueron muy poquitos los que votaron a favor. Imagino yo acá que esto votado a favor tercera clase y primera clase. Y seguramente el hipotecario era mucho más alto que los de quinta clase. Entonces, por eso se fue a más de 60 cuotas. El ahorro. Mire el ahorro. En intereses causados se ahorró 56 millones de pesos, 57 millones, porque efectivamente dentro de la solicitud del acuerdo de pago se le pidió a los acreedores que condonaran los intereses eh, causados, pero también en los intereses futuros por la tasa que se presentó, que estaba por encima del 1, en el promedio la tasa estaba en el 1.5 más o menos, se bajó a una tasa del 0.8. Ahí se bajó a 69 millones de pesos. Y fuera de eso, recuerdan que les dije que la cuota que él tenía era de 11 millones de pesos, más o menos la bajó a 3.700.000, 3.800.000. Quiere decir que en flujo de caja se ganó 146 millones de pesos. Los honorarios causados de este proceso entre honorarios de insolvencia, honorarios de los abogados, estuvo por el promedio de los 33 millones de pesos. Miren la diferencia sobre los beneficios, pero estos son los beneficios tangibles. Pero ¿y los intangibles? Los que hablamos de la tranquilidad, de volver a vivir, de volver a arrancar. Más allá de todo esto, porque mire, 200 y pico de millones de pesos contra una inversión de 33 millones de pesos, pues realmente pienso yo que ese primer caso es bien interesante. Entonces, recordemos el WhatsApp 350-280-3906-07, 08 y 09 para que manden los datos y con mucho gusto agendamos una cita. Los que están preguntando, con mucho gusto
agendamos la cita y les hacemos este ejercicio para que se den cuenta que no todo es plata. Un tema de la ley de insolvencia es la oportunidad de volver a vivir. Entonces, vámonos ahora para el acuerdo de pago número 2. Acuerdo de pago número 2. Entonces, capital adeudado 110 millones de pesos, intereses causados 23 millones, valor de las cuotas si estuviera al día 5 millones 154, tiempo en mora 8 meses también y valor de los activos 300 millones de pesos. Entonces, aquí el capital adeudado es menor. ¿Cómo se logró este acuerdo? Este acuerdo se logró, primera clase, 2 cuotas de 1.464.000, tercera clase 44 cuotas de 1.724.000 y quinta clase 41 cuotas de 2.286.000. Volvemos al mismo ejercicio o a la misma conclusión del pasado. Aquí tenemos cuotas de 5.154.000 y aquí logramos que las cuotas bajaran de 5 millones a 2.286.000. ¿Después de cuántos años? Porque recuerden que dentro de los beneficios es que primera clase pagamos, es decir, aquí nos gastamos 2 meses, tercera clase nos demoramos 44 cuotas, eso quiere decir que estos son 4 años y un poquito más, y después de estos 4 años, sí empezamos a pagar las 41 cuotas de 2.286.000. Y seguramente este acuerdo también se logró con primera y tercera clase. Entonces, es el tema de saber cómo se presenta el acuerdo, qué es interesante para los bancos y recordemos, no vayamos pensando que un acuerdo de pago lo podemos hacer sin presentar una posibilidad de un negocio interesante para los acreedores, porque esto no es obligatorio. Esto necesitamos una votación. Es obligatorio para los que votan negativamente, pero cuando las mayorías están o por encima del 50 o por encima del 60. Entonces, estos son acuerdos logrados. Ahora vayámonos a los ahorros de este acuerdo. En intereses causados 23.800.000 pesos, en intereses futuros 16 millones, por la diferencia de pagos mensuales 63 millones de pesos. Los honorarios causados de este proceso fueron alrededor de los 13 millones de pesos. En ese caso, miren el ahorro, 30, 39, 100, casi 110 millones de pesos, sin contar los lo que hubiera podido valer el que se hubiera perdido un inmueble de 300 millones de pesos. Entonces, con esto ya vemos dos casos que nos dejan ver claramente los beneficios, pero vuelvo y hago mucho, insisto mucho, estos son los beneficios tangibles. Estos son los que uno dice, bueno, yo invierto 13 millones, pero es que me gané ¿cuánto? Pero estos no son el total de los beneficios. Los beneficios intangibles, yo no sé, a mí a veces me parece que son más valiosos los intangibles que realmente los tangibles. La plata sí, claro, esto sirve pues muchísimo, pero realmente la tranquilidad, el volver a arrancar, el tener la cabeza para volver a hacer lo que realmente nos apasiona, que si eso le genera valor a la gente, las cosas, esto inevitablemente se da. Estos acuerdos de pago, si se den todos los días en los diferentes operadores de insolvencia. Aquí mire, 1.400.000, 1.724.000, 2.286.000. Devolvámonos y discúlpenme que sea tan insistente con esto, pero lo que les quiero decir es que sí hay posibilidad de llegar a acuerdos de pago cuando yo soy deudor, primero, de buena fe, y segundo, que quiero llegar a un acuerdo. Los acreedores están dispuestos a ayudarnos. Lo que pasa es que hay que entender las políticas de los acreedores. Para ellos, clarísimamente, esto también es un negocio. Esto es un negocio que está lleno de provisiones, de temas contables, de seguros. Detrás del crédito hay un montón de negocios adicionales, como por ejemplo el recaudo de cartera, todo lo que viene después con las casas de cobro directamente de los bancos o con los terceros a los que les endosan o les venden la cartera. Esto realmente es otra línea de negocio en donde tenemos que verlo como eso,
como una línea de negocio, porque para el banco y las personas especializadas en prestar plata, ellos jamás, jamás van a perder, van a dejar de ganar, sí, pero es que ellos sí lo ven como un negocio. Entonces, cuando nosotros entendamos que es un negocio y que nosotros le podamos hacer un acuerdo, una sugerencia de un acuerdo de pago serio y sostenible en el tiempo a los acreedores siempre nos van a ayudar con su voto. Bueno, este es en el caso de acuerdos logrados. Pero ahora nos vamos para el caso número 3, que fue una liquidación patrimonial. Entonces, ¿qué pasó? El capital adeudado, en este caso era de 463 millones de pesos. Intereses causados de 75 millones de pesos. Valor si las cuotas estuvieran al día eran por el orden de los 18 millones de pesos. Tiempo en mora 2 años y valor de los activos 10 millones de pesos. Esta es una persona que pues realmente se nota que tenía unos muy buenos ingresos, pero tenía una indisciplina financiera grandísima. Y uno dirá, uy, pero esto es muy raro. Y uno lo va a ver y desafortunadamente no es tan raro. No es tan raro, ¿por qué? Y les voy a contar por qué. Las grandes multinacionales tienen hoy esos salarios. Y si ustedes ahorita con el tema del petróleo, todas esas empresas que están alrededor del petróleo, tienen muchos ejecutivos de 20, de 25 millones de pesos que viven bajo la figura del leasing, viven, el carro también está en leasing, o simplemente la empresa les da el carro, les paga la vivienda, y son personas que se acostumbran a vivir con el nombre de la empresa. No sé si ustedes conocen a esas personas que no son Pedro Pérez, no son la persona natural, sino soy el gerente de X de la multinacional tal, soy el gerente de tal cosa, soy el del segundo nivel en Colombia de tal entidad, y resulta que vivo con la tarjeta de crédito de la empresa, pero fuera de eso mis finanzas son un desastre. Y siento que voy a vivir toda la vida en la empresa y eso es lo que sucede. Ahora, el otro tema es los bancos. Entonces, los bancos, ¿cómo le dan un endeudamiento a una persona de casi 500 millones de pesos con cero activo? Pues fácil, porque precisamente los bancos tienen unas líneas de negocio en donde su indicador es el flujo de caja. Y entonces, en donde ven que seguramente dentro de la ecuación que se presenta en ese momento, el riesgo es moderado y empiezan a otorgar créditos. Y esta persona termina con un CARDES en su billetera, perdón, de tarjetas de crédito de todos los bancos y de las almacenes de cadena. Esto es muy, muy usual. Yo no lo creía hasta que me metí en este cuento, pero realmente la indisciplina financiera, sobre todo cuando uno está precisamente en ese mundo en donde la multinacional paga absolutamente todo y nosotros creemos que somos indispensables y en cualquier momento nos dicen hasta luego. ¿Y qué pasa cuando nos dicen hasta luego? Pues que no tenemos activos. Mire los activos de este señor, 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando esta persona está bloqueado, está totalmente, su riesgo jurídico pues es cero, salvo que entre a trabajar a otra empresa y le vayan a embargar su salario, pues se dio cuenta que esa es la oportunidad de volver a arrancar. ¿Y qué hizo? Consiguió un nuevo trabajo, pero en donde ya no solo podía pagar 2 millones de pesos, porque esa es la otra triste historia. Después de que las personas trabajamos en una empresa y vamos a salir a otra empresa, dependiendo de la edad, dependiendo del entorno donde nos encontremos, en condiciones normales, no es normal que uno consiga el mismo salario. Ahora, hay gente que sale y cae parada y entiende y consiguen otros mejores salarios, clarísimamente. Hablo de generalidades nomás. Entonces, ¿qué pasa? Hizo una propuesta de 2 millones de pesos, pero 2 millones de pesos pues realmente para los bancos no era interesante. Les vale más el abogado que tienen que presentar en estos procesos. Dicen las estadísticas que un abogado le cuesta a un banco entre 12 y 18 millones de pesos dependiendo de la complejidad. Esto sin que tengan recuperación de capital o alguna recuperación. Entonces, al final esa persona hizo una propuesta, no se la aceptaron, la cuota pagada por el señor fue cero,
¿Con qué pagó? Con los 10 millones de pesos que tiene activo. ¿Cuál fue su beneficio? Pues que más de 600 millones de pesos que debía al sector bancario y algunas personas naturales, pues la ley le dio la tranquilidad de no pagarlos. ¿Para qué? Para volver a nacer financieramente. ¿Y para qué? Para poderle dar una calidad de vida mejor a, pues, personal y a su familia. Porque ¿qué pasa con una persona que queda sin trabajo para pagar 600 millones de pesos? Tiene que trabajar toda la vida para eso. Pero entonces, aquí muchas personas me preguntan, oiga, pero este tipo se ganó 600 millones de pesos, no pagó. Pero volvemos al tema, las entidades profesionales para el otorgamiento de crédito tienen provisiones, tienen seguros, tienen previsto realmente todo esto ya está previsto dentro del negocio de los bancos y si no recuerden que cuando los bancos tienen alguna debilidad precisamente por ser tan fuertes en la economía, una de las locomotoras más grandes, pues simplemente el mismo Estado sale a beneficiarlos, sea vía tasa o sea vía, por ejemplo, no sé, algunas personas de ustedes se pueden acordar del 4 por mil, ¿cómo arrancó? Arrancó con el 2 por mil y ¿para qué era? Precisamente cuando el tema del UPAC y los bancos estuvieron súper impactados, todos los colombianos, todos los que teníamos movimiento con producto crediticio o sin producto crediticio en los bancos, salimos a pagar el 2 por mil. ¿Para qué? Para ayudarle al sector financiero precisamente a que se pudieran capitalizar y precisamente por lo mismo, pues porque el sector financiero es lo que le ayuda a la sociedad. Y más allá de que por cada 1.000 pesos se imprimen 10, eso es otro tema, que pues el que lo quiera ver en internet está muy claro eso, el negocio de los bancos es una maravilla, por lo cual les digo, el banco no pierde, deja de ganar, que es diferente, y de ahí se generan, a Dios gracias, con el incumplimiento del deudor, se generan nuevos puestos como son los señores cobradores de las casas de cobro, que si no hubieran deudores, pues esos cargos no existirían. Entonces, todo eso es una bendición de ir para allá y precisamente la bendición del deudor es esta ley. Entonces, con esto, ¿qué sucede? Que con la entrega de esos 10 millones de pesos se recibe el paz y salvo. Esta persona tiene en centrales de riesgo, como lo he dicho en otros momentos, ¿qué es lo que tiene en centrales de riesgos? Que una vez se termine uno de los beneficios del descargue de deudas, es que en las centrales de riesgos se debe reportar que se está en un proceso de liquidación patrimonial y después de que pasen 5 años, si ya salió, en el peor de los casos, si ya salió el descargue de deudas, deben sacarlo de centrales de riesgos. Ni reporte bueno ni reporte malo. Ese mito urbano que dice que queda una lista negra en donde a usted no le vuelven a prestar, eso no es cierto, los bancos son serios y más de que sean serios, es que si usted después de esta situación ya vuelve a tener una fotografía financiera diferente y usted ya tiene una capacidad de pago, le volverán a prestar. Y si no, miren, revisen la historia. La mayoría de empresarios de nuestro país y en el mundo entero han utilizado la ley de quiebra, la ley 1116 en nuestro caso, precisamente o para reestructurarse o para liquidar sus empresas y volver a arrancar. ¿Por qué? Porque al final la economía es eso, es plata en movimiento y la mejor forma para que la economía se mueva es precisamente el que las personas puedan trabajar de una manera tranquila. Tan es así que la ley dice que yo puedo cada cierto tiempo, si yo hice un acuerdo de pago, en 5 años puedo volver a arrancar y si hice una liquidación, en 10 años puedo tener otra liquidación porque precisamente lo prevé la norma. Vámonos para el otro, liquidación patrimonial, en donde no solo como en el anterior caso que solo eran deudas bancarias, aquí sí hay una hipoteca. ¿Y qué sucedió? El capital adeudado eran 177 millones, los intereses causados son de 54 millones de pesos, el valor de las cuotas si estuvieran al día era de 7 millones 850, el tiempo de mora era de 14 meses y el valor de los activos era de 220 millones de pesos. ¿Qué sucedió acá?
que el acuerdo de pago que presentó este deudor no estaba dentro de la política de los bancos. Y si bien es cierto que a los bancos no les interesa un inmueble, pero si no tengo por lo menos no cubren la política interna del banco, pues el banco vota en contra. Y seguramente esta persona, ¿qué fue lo que hizo? Una propuesta de 1.000.000 de pesos, claramente no, no lo logró, la votación que tuvo estuvo por debajo. Pero ¿qué pasó? Tenía activos por 220, tenía deudas por más de 300 millones de pesos, pero esta persona, ¿qué hizo? Recuerdan que les dije en algún momento que aquí hay varios beneficios. El primero, y es que con su inmueble, que valía 220 millones de pesos con su activo, pagó los 300 o más de lo que estaban liquidando. Entonces esa es la primera opción. Listo, me toca entregar mi inmueble, pero ¿cuándo? Recuerdan que les dije que un proceso de liquidación se puede demorar entre 6 meses y 5 años. Entonces este personaje tendrá que entregar su inmueble el día que se ven que el juzgado se mueva de tal manera que salga la liquidación. Y como les digo, puede ser en 6 meses, en un año, en 2 años, en 3, en 4 o en 5, de pronto más. Ese día entrega su apartamento, pero no paga nada, entregó su apartamento, su casa, y la ley dice que todos los acreedores de estos 300 millones de pesos le tienen que dar el paz y salvo, así su inmueble no haya alcanzado, pero con otro beneficio. O sea, primero esto, que creo que ya lo he dicho varias veces, no pierde su inmueble y queda con la deuda, que es lo que normalmente pasa en el proceso ejecutivo, que allá nos dan el avalúo del 70% y si eso no alcanza, simplemente se abona la deuda y sigue el taxímetro. Mientras que acá, si no alcanzó, simplemente con eso paga todo. Pero aquí hay otra cosa que también lo decía hace unos minutos y sé que ustedes recuerdan, que se llama el acuerdo resolutorio. Si él dentro de esos 6 meses o ese año o esos 2 años o 3 años puede llegar a hacer otra propuesta de pago que ya no sea por 1.000.000 de pesos, sino que ya de pronto esté por los 3, 3.5, pues seguramente va a volver a poder llegar a un acuerdo de pago que le va a permitir salvar su activo. Entonces, esto también tiene esa gran bendición, que si yo en este momento no puedo llegar a un acuerdo de pago y ya tengo el remate listo para que me quiten mi inmueble, yo en ese momento puedo presentar la ley de insolvencia y suspender eso y ganarme una ventana precisamente ¿para qué? Para pagar, no para dejar pagar, porque esta ley siempre, siempre vamos a pagar, así sea con un televisor y un celular, pero siempre vamos a pagar, que es lo que dice la norma como tal. Entonces, tranquilidad integral para volver a nacer, otra vez lo digo acá. Yo creo que con estos ejemplos es suficiente para que ustedes se den cuenta que si bien es cierto, en algún momento no podemos llegar a hacer un acuerdo, tenemos la liquidación. Y si dentro de la liquidación tenemos inmuebles, tenemos otra oportunidad para el tema de acuerdos resolutorios. Entonces, amigos, espero que esta información les sirva muchísimo. Cualquier duda, aquí están nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp. En este WhatsApp agenden una cita y con mucho gusto hacemos el ejercicio de decirles qué pueden y qué no pueden hacer a través de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto va a quedar colgado en nuestras redes para que lo puedan compartir y como siempre, por favor envíennos sus comentarios para saber de qué quieren que hablemos la próxima semana. Un abrazo a todos, que estén muy bien.